terror paranormal. El fantasma del viejito en la colonia Valle de Anáhuac, una historia basada en un hecho real. Este hecho me sucedió en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en la colonia Valle de Anáhuac, justamente en el mes de noviembre del año pasado, 2021. Yo trabajaba como bicitaxista y hacía base en la estación del Metro Olímpica de la línea B del metro. Acostumbraba a trabajar ya muy tarde, hasta las 11, 12, 1 de la madrugada. En ocasiones, cuando el pasaje estaba bueno, le paraba hasta esas horas, pero prácticamente siempre le paraba entre las 12 y 12 y media. Entonces, ese día agarré a mi último pasajero que me dijo que lo llevara a la calle Miguel Alemán Valdés, muy cerca de ahí de la estación del Metro Olímpica. Pero pues por la hora para la gente sí se le hace muy peligroso y un poquito retirado. Entonces llevé a mi pasajero y como ya era el último, decidí mejor irme ya a descansar a mi casa. Así que regresé a la avenida Emiliano Zapata y de ahí me fui rumbo hacia... Son como 6 o 7 calles más adelante. Entonces iba circulando por esa avenida Emiliano Zapata, cuando justamente en la esquina de la calle Adolfo Ruiz Cortines, ahí vi a un viejito que me hizo señas así como que si se estuviera despidiendo de mí o haciéndome la parada o no sé. Yo lo vi un poco raro, ya que pues se veía una persona de edad avanzada, ya un viejito, y luego sus ropas se veían como desgarradas, como con sangre. Entonces sí me dio un poquito de miedo y traté de no hacerle mucho caso. La verdad, el señor se veía con la mirada perdida, se veía mal prácticamente. No sabía yo qué pensar, puesto que al señor en la cara se le miraban así como rasguños con sangre, algo así. Cosa que no le tomé mucha atención. Sí me dio miedo y sentí mucho escalofrío. La verdad me llenó como de tristeza, pero a la vez me llenó de miedo, de pánico, puesto que no me podía explicar qué hacía un viejito a esa hora en la esquina de esa calle. Cabe mencionar que en la esquina de esa calle se encuentra un parque actualmente. Entonces traté de no darle mucha importancia y me fui a descansar a mi casa. Al día siguiente le conté a uno de mis tíos lo que me había sucedido la noche anterior. Entonces mi tío me dijo, a ver, explícame bien cómo está eso, cómo de que viste a un viejito. Yo le conté toda la historia y él me dijo, oye, ¿sabes qué? En los años 80, cuando la comunidad LGBT o no sé cómo se llame, empezaba a hacer famas, a salir muchos caballeros del closet, empezaban a alzar la voz o a imponerse la comunidad gay. Era muy sonado que andaban haciéndose notar, vaya. Y para eso resulta que en los años 80 unas personas de ese gremio mataron a un viejito justamente en esa calle de la Adolfo Ruiz Cortines. Lo mataron y ahí lo fueron a tirar en la esquina de ahí, antes de donde está el parquecito, ahí en las primeras casas. Entonces a mí me llenó de miedo y le dije, a ver cómo estuvo eso. Y ya mi tío me platicó toda la historia de lo que había pasado y cómo lo habían matado y cómo lo habían dejado. Para eso yo me acordé de las vestimentas que traía el viejito y le hice mención a mi tío. Mi tío me dijo, exactamente, claro que sí, porque ese viejito, yo fui a ver cuando lo encontraron ahí muerto. El señor vestía así, de la misma manera como tú me lo estás contando. Por lo cual, a mi tío y a mí nos llenó de pánico, de terror, el saber que en plena actualidad, que estamos en el año 2022, se sigue apareciendo ahí el fantasma del viejito en la colonia Valle de Anáhuac. Eso sí nos llenó de terror y a la vez de tristeza al saber que el viejito sigue penando y se sigue apareciendo en la esquina de esa calle donde lo fueron a tirar.
La maldición de la Avenida Central Carlos Jan González en Ecatepec, Estado de México. Una historia basada en una leyenda real. Muchos de ustedes se preguntarán por qué hay tantos accidentes y pérdidas de las vidas de la gente en la Avenida Carlos Jan González, mejor conocida como Avenida Central, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Bueno, pues permítanme contarles que esto data de hace años, hace muchos años. Estoy hablando, no sé, 50, 60, no sé. La verdad, yo tengo conocimiento porque mis padres me contaron que cuando se estaba iniciando la Avenida Central Carlos Jan González, ahí en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, los ingenieros que estaban a cargo de la obra fueron testigos, así como su personal, de las apariciones del maligno, quien en ese entonces se le presentó a los ingenieros y arquitectos de esos tiempos, diciéndoles que no quería que se construyera ninguna avenida en ese lugar, ya que todo eso estaba despoblado y era parte de las ruinas antiguas de lo que es el municipio de Ecatepec de Morelos. Mas sin embargo, los ingenieros no hicieron caso y le dijeron que quería a cambio de que los dejara construir la avenida, porque ya era un hecho que se tenía que construir esa avenida. Entonces, para ello el maligno, el diablo, el chamuco, el papas fritas, como quieran llamarle, les dijo que si insistían en querer construir la Avenida Central, y él se encargaría de que para toda la eternidad esa avenida quedara maldita y que todo el tiempo esa avenida iba a tener accidentes y de hecho que iba a haber muchas pérdidas de vidas, de las cuales él se apoderaría de algunas almas de los que él considerara que eran para él. Para ello entonces los ingenieros dijeron que estaban de acuerdo, pero que los dejara construir esa avenida que se tenía que realizar. Para ello el maligno les dijo: está bien, sigan con su obra, pero desde este momento yo empiezo a cobrarme con vidas humanas su desobediencia y voy a empezar a darles tiempo. Y desde aquí, desde este momento, para toda la eternidad, voy a estarme llevando vidas continuamente. Algunas serán del bueno, algunas serán mías, pero siempre va a estar esta avenida llena de tragedias por las vidas que yo me voy a llevar. Para ello, los ingenieros continuaron con su trabajo, con su labor, haciendo esta avenida, sin imaginarse que poco tiempo después, poco antes de concluir la obra de lo que es la Avenida Central Carlos Jan González, los ingenieros perderían la vida. Los arquitectos a cargo fueron los más grandes testigos de lo que sucedió, y desde entonces se ha sabido que la Avenida Central tiene una maldición. Por eso es que siempre, todo el tiempo, a la fecha que estamos a punto de concluir el año 2022, en la Avenida Carlos Jan González, Avenida Central, sigue habiendo accidentes, fuertes accidentes, y sigue habiendo pérdidas de vidas. Algunas buenas, algunas malas, pero sigue habiendo pérdidas de vidas. Y eso significa que el maligno, el diablo, el chamuco, o como quieran llamarle, como lo conozcan, cumplió lo que amenazó. Yo soy una persona de 45 años de edad y toda mi vida he sabido esa historia de la maldición de la Avenida Central Carlos Jan González en Ecatepec, Estado de México. El fantasma y los lamentos de un chavo banda de la Zapata. Una historia basada en hechos reales. Este hecho sucedió a finales de los años 80, en los tiempos en los que los chavos banda se peleaban con cadenas, palos, piedras, chacos, navajas o hasta puros tiros a mano limpia. Pero resulta que un buen día nos enteramos que atrás de la escuela secundaria de la colonia Emiliano Zapata habían matado a un chavo banda.
por lo que hubo mucha movilización. Todo el mundo se preguntaba de quién se trataba y por cuál mantendré en anonimato ese dato, porque resulta que era un chavo banda que era muy conocido por mucha gente en la colonia Emiliano Zapata. Y entonces, bueno, pasaron sus funerales y parecía que todo ya estaba olvidado, ¿verdad? Y ya que en esos tiempos a los chavos banda que llegaban a perder la vida, pues solamente así pasaba, que fallecían y todo el mundo ya los olvidaba. Al contrario, mucha gente decía, qué bueno que mataron a ese pandillero, qué bueno que ya no está ese vago, y cosas así. Entonces resulta que al pasar el tiempo, ya después de unos 5, 8, 10 años, ese chavo banda se seguía apareciendo ahí en ese punto donde quedó muerto, o donde fue baleado, más bien dicho, ahí atrás de la secundaria. Mucha gente cuenta que vieron y que presenciaron esos momentos. Cuenta que el muchacho todas las noches se aparecía ahí, en ese punto sentado, llorando, lamentándose, y siempre sentado así, con las rodillas dobladas y las manos abrazando su cara y su rostro, recargados y postrados sobre sus rodillas. Siempre el chavo banda, pues ya sabe, ¿no? Su vestimenta, su chamarra de mezclilla, su pantalón de mezclilla también, un chaleco de piel, y bueno, sus peinados y con cabellos en punta, parados. Entonces, pues todo el mundo decía que lo veían. Toda la gente que pasaba por ese punto veían al chavo banda lamentándose y llorando sus penas, hasta que esto llegó a oídos de sus familiares y al parecer su mami fue la que tomó la decisión de acudir a la iglesia católica a pedirle opinión al cura, mismo que le dijo que para que lo ayudara a descansar en paz, fuera a recoger sus pasos. Le dijo dato y seña de lo que tenía que hacer, las oraciones que tenía que rezar, mismas que la señora aprendió correctamente, y en compañía de sus seres queridos fueron a realizar el culto, para que así pudiera descansar en paz su hijo. Entonces, cuenta la gente que desde el día que la señora, mamá del chavo banda, fue y realizó el culto que el sacerdote le había dicho, dato y seña, así como se lo indicó, desde entonces dejó de aparecerse el chavo banda ahí en ese punto donde lo mataron. Dejaron de escucharse sus lamentos y mucha gente dejó de verlo ahí donde lo mataron. De hecho, después de 10, 15 años, desapareció hasta la mancha del rastro de la sangre que había dejado ahí el chavo banda. Hoy solamente se encuentran restos de su capilla, de una capillita que le hicieron ahí, justamente en ese punto donde lo balearon y perdió la vida. La Llorona en la colonia Joyas de Catepec. Una historia basada en un horrible hecho real que sucedió en la colonia Joyas de Catepec para el canal Ecaterror Paranormal. Este hecho sucedió a finales de los años 90 en la colonia que iniciaba en ese entonces llamada Joyas de Catepec, colonia que se encuentra entre la unidad Valle de Catepec y la conocida como Unidad Roja, igual en Ecatepec, muy cerca de la muy famosa Curva del Diablo, entre la avenida R1 y avenida Central. Entonces, en ese año recuerdo que iba iniciando esa colonia cuando mi hermana, que es la que vivió ese horrible incidente, me contó que en esa colonia no había muchas casas aún. Eran contadas las casas de cartón y de papel, de madera que había. La colonia de por sí no es muy grande, pero sí eran unas cuantas casas las que había.
Lo más sobresaliente es de que muy cerca de ahí se encuentra un canal de aguas negras. Entonces, pues a ellos no les afectaba porque a ellos no les llegaban mucho así los olores o mala energía de ahí de ese canal. Pero resulta que una vez estaba fuerte la lluvia, se encontraba lloviendo muy fuerte. Había llovido ya en 2 días antes, cuando cuenta mi hermana que escuchó muy cerquita un horrible lamento, así largo, tendido, muy triste, como de una mujer sufriendo. Se escuchaban esos terribles lamentos. Ella y su esposo no creían en esas cosas. Pensaron que era alguna vecina que estaba, no sé, que tenía una enfermedad, o estaban jugando, estaban haciendo cualquier cosa, ¿verdad? No, nunca pensaron lo que podía ser. Entonces resulta que esos lamentos se fueron alejando poco a poco, y mi hermana le comentó a su esposo, ya que tenían una pequeña hija como de 3 años, era la última de 3 que tenían. Mis otros sobrinos solamente se quedaron muy espantados, y mi hermana le comentó a su esposo, a mi cuñado, que si ya se escuchaba poco esos lamentos. Mi cuñado le dijo que sí, que ya todo estaba pasando. Entonces, ¿cuál va siendo su sorpresa? Que al asomarse mi cuñado, al salir de su casita que tenían improvisada, vio a una persona que iba caminando por las calles con rumbo hacia el canal, y claro, se veía muy claro y muy iluminado, se veía la noche. Cuenta mi hermana que eran aproximadamente las 11:30 de la noche cuando vieron a ese espectro, pero mi cuñado se quedó petrificado y no sabía ni qué pensar, hablándole a mi hermana para que saliera a ver lo que estaba observando él. Mi hermana al salir vio que iba esa mujer con un vestido largo, blanco, muy brilloso. Y mi hermana no hizo mucho caso, pero el miedo más grande que les dio fue cuando esa cosa soltó el lamento, largo y tendido, muy macabro y muy tenebroso. Mi hermana le dijo a mi cuñado: hay que meternos rápido a cuidar a la niña porque esa es la Llorona. Esa es la Llorona. Al sentir el escalofrío y el miedo, corrieron muy deprisa a refugiarse en su domicilio para cuidar a mis otros sobrinos también. Nunca se imaginaron que muy cerca, en su colonia Joyas de Ecatepec, se iba a aparecer la Llorona, emitiendo de ella esos lamentos tan horribles, tan tétricos que se escucharon, según cuenta mi hermana. Nunca se imaginaron que iban a presenciar los lamentos de la Llorona en su colonia Joyas de Ecatepec. Esta es toda mi historia y espero que les haya gustado. Muchas gracias.